Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Hola, ¿me oís? Gracias, Carmen. Vamos a esperar un par de minutillos, todavía no es la hora exacta, a ver si se conecta alguien más y comenzamos. Bueno, pues ya os habéis conectado alguno que otro más y vamos a ir comenzando. En la clase vamos a terminar el caso práctico que habíamos dejado planteado. Y en el siguiente, pues lo que estamos viendo en la última clase con el resto de grupos, que ya hemos adelantado eso, es el caso práctico de Marta, que está más centrado en el cuadrante de factores de riesgo psicosociales. Entonces, estamos viendo este primer caso en muchísima profundidad, nos estamos deteniendo mucho, lo estamos resolviendo en una tabla, etcétera, etcétera, de tal forma que se os quede bien un poco la metodología de cómo identificar el factor de riesgo, cuál es la causa que consideramos origen, de tal forma que la medida preventiva vaya asociada a esa causa y que no empecemos por un riesgo, que te digo yo, de trastorno musculoesquelético y terminemos por medidas preventivas de fatiga visual, ¿no? Que a veces pasa. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Antes de empezar, me gustaría saber si tenéis alguna duda, que vosotros me vayáis diciendo. Somos poquitos hoy en el aula.
Vamos, en el aula no hay nadie, en el aula virtual, porque no estoy aquí sola en la 107. Entonces, bueno, decirme. Me interesa que, como siempre, que os abráis el micro, que lo hagamos participativo, porque ya os pedí el otro día, por favor, que trajeseis la segunda parte del caso hecho, para que vosotros hagáis ese ejercicio de madurez, de enfrentaros a las medidas preventivas, que tengáis la guía del Real Decreto 488 abierta para ir tomando medidas preventivas de ahí, la nota técnica de prevención 444, en fin, espero que hoy lo traigáis adelantado. Venga, comentarme cosas. Venga, Carmen, José, Julio y Yusef. ¿Habéis terminado el caso práctico? Bueno, vale, Carmen, que no pudiste asistir a la anterior, pero a la de antes asististe, porque en cualquier caso, en todas las clases de casos prácticos, lo que estoy pidiendo es que traigáis hecho el caso práctico que se deja planteado. Entonces, por eso os pregunto, ¿tenéis algo hecho de este para que podamos hacer esa puesta en común, ir avanzando en el ejercicio, etcétera? Agradecería que alguien más contestase, porque es que no sé si es que no se oye o qué. Bueno. José y Julio, ¿algo que añadir? Bueno, pues nada, falta José por contestar. Agradecería que fuerais un poco más dinámicos, que es que si no estoy aquí sola hablando, no sé si se ha caído la plataforma, si no, si qué pasa, algo. José, hola. José Torres Morón. Bueno, pues parece que está conectado, pero que no está en clase. Así que nada, bueno, pues vamos a seguir avanzando. ¿Y de lo que vimos el otro día, alguna duda o algo que comentar? Bueno, nos habíamos quedado, si os acordáis, habíamos estado valorando la carga de trabajo física, carga de trabajo mental, disconfort ambiental y nos habíamos quedado por la fatiga visual, ¿correcto? Lo tenéis así anotado, ¿no? Perfecto, José, gracias. Bueno, pues vamos a ir continuando por la fatiga visual, un poco para encuadraros en lo que estamos haciendo a todos, dado que estáis un poco dormidos, para activarnos un poco y que sigamos aprovechando la clase. Estamos con este caso práctico y vamos a terminarlo ya hoy, ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, fatiga visual. ¿Qué de riesgo habéis identificado para el mismo? Vale, deslumbramientos, ¿por qué? Voy a utilizar el micro, ¿me escucha? Es mucho mejor, sí, usted, abriros el micro porque la clase va a ser muy lenta y no vamos a avanzar lo que quisiéramos. Vale, yo he puesto deslumbramiento porque tiene la ventana enfrente del ordenador, además de que tendría que estar en los laterales y
No es que solo tengáis, es que tiene otra, que está en una esquina rodeado de ventanas. Ujú. También trabajo continuado con pantalla de visualización de datos, porque está a las 8 horas. Muy bien, sí, sí. Es que lo estoy haciendo sobre la marcha, que esto, a ver. Yo creo que también que lo que son las lumínicas que no están, él no está en medio de ellas, sino que está encima, que eso Ujú. también era perjudicial. Las Sí, luminarias que deben ubicarse el puesto entre medio de la hilera de luminarias para poder generar una iluminación general uniforme en el plano de trabajo y no estar sometido a fuertes contrastes. también, eso. Vale, vale, perfecto. Más cosas. Puede tener sequedad ocular, Ujú. dolores de cabeza, fatiga visual, pérdida vista cansada. Claro, Vamos, ayudan a ser consecuencias un poco de la fatiga visual o ayudan a que se generen antes por la presbicia, etcétera. Entonces, tenemos que diferenciar, o sea, la puesta en común que estás haciendo es correcta, ¿vale? Pero ahí sí tendríamos que diferenciar de lo que es un factor de riesgo a lo que pueda ser una consecuencia o un síntoma de una patología que vayamos a sufrir, como pueda ser la fatiga visual, un síndrome visual informático o un síndrome del ojo seco, por ejemplo, ¿vale? Pero vamos, muy bien, el planteamiento así a grandes rasgos está bien. Vamos a ir viendo, si os parece, como parece que por lo que habéis comentado no lo traéis hecho, pues vamos a ir viendo, si os parece, el archivo. Yo os comentaba que este archivo lo voy a subir para que lo tengáis ahí de borrador, pero que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por contra, pues no me lo quiero encontrar circulando por ahí. Y aparte de eso, quiero que en el caso práctico cortéis y peguéis la redacción de las medidas preventivas. Vamos a poner la mesa en perpendicular, le vamos a poner cortina, le vamos a poner cambio de luminarias, sí, pero que no quiero las mismas palabras, es lo que os quiero decir. Ese es el riesgo que se asume cuando uno cuelga un ejercicio, que es que luego la mayoría de las veces no lo suelo hacer, no me gusta, por eso, porque luego no pensáis las medidas preventivas y se trata de que cada uno pues haga ese ejercicio de madurez y vea cómo proponerla. A veces incluso cuando te sales de las medidas que nosotros estamos planteando siempre, pues se te puede ocurrir alguna otra o sacar otra de la guía, en fin, que como os digo también, aquí estamos recogiendo algunas, pero tampoco es la lista exhaustiva de lo que viene en la guía ni el Mademecum completo. Ya con esto, lo que sí está asegurado es que si implantásemos todas estas medidas preventivas, las condiciones de trabajo mejorarían muchísimo, con lo cual ya iríamos bastante bien respecto al punto de partida, ¿no? Bueno, pues como os decía, habíamos identificado carga de trabajo física, carga de trabajo mental, ¿vale? Si os acordáis, todo esto lo habíamos estado viendo. El disconfort ambiental también, por ruido y por temperatura. Y nos habíamos quedado, por eso están ahí esas tres, por la fatiga visual. Entonces aquí, como nos dice Josep, pues habíamos identificado deslumbramiento. ¿Y cuál es la causa? Aquí es muy importante que siempre digamos la causa. Podemos tener deslumbramientos tanto directos como indirectos. Si tenemos un deslumbramiento directo, quiere decir que estamos teniendo una incidencia directa de la luz natural en nuestro ángulo de visión. ¿Puede ser un deslumbramiento indirecto? Sí. ¿Cómo se generaría eso? Pues que esa incidencia directa diese en algún objeto cuyo índice de reflexión está alto, que reflejaría toda la luz y esa luz reflejada nos incidiría. Lo vas a tener, pero puede venir directamente o de una forma secundaria a través de un deslumbramiento indirecto. ¿Tiene mucha importancia una cosa u otra? Hombre,
Pues sí, puesto que la causa va a ser diferente, lo que te genera ese deslumbramiento es diferente y por tanto la medida preventiva también, ¿vale? Que por eso estoy incidiendo tanto y estamos siendo tan pesados en este caso práctico para que vayáis viendo bien cuál sería el riesgo, cuál es el factor de riesgo, la causa y las medidas preventivas. ¿Qué pasa? Que luego, por ejemplo, ayer ya dimos el siguiente caso práctico, lo resolvimos en las 2 clases de ayer y la verdad que una vez que terminamos, pues me dijeron, después de haber hecho tan en profundidad el otro y haber dado un repaso completo del 2, que ya también lo traían hecho y habían hecho ese ejercicio que yo os digo en casa y demás, no les resultó tan complicado, porque a veces puede generar un poco de desorden mental, especialmente en el tipo de medidas preventivas ergonómicas y psicosociales que no son tan tangibles como las de seguridad. Por eso incido tanto en que respetemos esa metodología y que busquemos, cuando ponemos deslumbramiento por, que busquemos de verdad esa causa origen, ¿vale? Porque eso nos va a dar directamente la medida preventiva. Entonces, aquí nos está diciendo que tenemos una incidencia directa de luz natural en el ángulo de visión. Probabilidad, pues puede ser alta, consecuencia dañina, y al final vamos a tener un nivel de riesgo importante. ¿Puede ser el deslumbramiento directo por la luz natural una probabilidad media? Sí, se le puede poner una probabilidad media porque el rayo del sol no te va a estar incidiendo a las 8 horas del día. Pero ¿qué pasa? Que luego nosotros tenemos otra serie de medidas que se suman, que son complementarias. Al final, tú no tienes, por un factor de riesgo, te va a generar una fatiga visual a nivel medio o moderado y por trabajo continuado va a ser importante. Al final, si se te genera una fatiga visual es por una suma de factores y lo que tenemos que ver es el nivel de riesgo que consecuencias podría tener. Entonces, en el caso práctico ya nos estaba diciendo que tenía problemas, que tenía vista cansada, cuando terminaba llegaba a casa mal, etcétera, ¿no? No sé si os acordáis de esa última parte del caso práctico. Entonces, por eso lo hemos puesto ahí importante, ¿de acuerdo? Como medida preventiva, pues ubicar el puesto de trabajo perpendicular a la entrada de luz natural para evitar la incidencia directa de luz en la pantalla en el ángulo de visión del trabajador. ¿Qué pasa? Que por tenerlo de forma perpendicular no siempre se evita la incidencia directa. Si nosotros estamos cerca de la ventana, va a incidir también. Entonces, como una medida complementaria, pues se propone poner las ventanas cortinas, gestores o persianas con lamas regulables, según establece la guía del Real Decreto 48897 de pantallas de visualización de datos, ¿vale? Con esas medidas, pues podríamos solventar el deslumbramiento que tiene por estar trabajando en esas condiciones. ¿Se podrían poner otra serie de medidas? Sí, pero considero que a lo mejor poner una pantalla, etcétera, podría ser un impacto visual más grande, incluso le va a consumir espacio, etcétera, que al final te tienes que ir a lo más sencillo, a minimizar las medidas y que vayas a tener el mismo efecto, ¿vale? Lo digo porque, por ejemplo, en el tema 7 tenéis propuestas varias medidas más para evitar los deslumbramientos. Entonces, en ese sentido tampoco es que haya que ponerlas todas. Tú estás poniendo una batería de medidas de tal forma que dices, bueno, pues con esto se considera que el factor de riesgo lo podemos eliminar y además no te voy a poner otras cosas que te van a consumir espacio, que te va a costar más y que va a tener un impacto visual más grande. Por ejemplo, si estuviéramos en una sala diáfana donde estás viendo que no tienes otra opción y que puedes poner un apantallamiento, etcétera, pues ahí a lo mejor merecería la pena valorarlo, ¿vale? A priori, pues lo hemos puesto así. Josep también nos comentaba que se le puede generar una fatiga visual por un trabajo continuado con pantalla. Además, nos está diciendo el caso práctico que solo realiza una tarea al día, que le ocupa toda la jornada laboral con el ordenador y, bueno, pues también esa jornada es de 8 horas. Sabemos que tiene un descanso de 30 minutos, pero que está todo el tiempo, vale, pero que está todo el tiempo con la misma tarea, pasando la base de datos, ¿vale? Entonces, bueno, no hemos vuelto a evaluar porque la fatiga visual, pues la probabilidad va a seguir siendo alta, la consecuencia dañina y el riesgo
el nivel de riesgo importante. Como medida preventiva, bueno, no sé si vosotros consideráis que se debe poner otra cosa. Sí me gustaría que me cortarais y hacemos esa exposición y vosotros preguntáis, me decís las dudas, ¿vale? Que no me dejéis aquí hablar todo el rato. Si vosotros habéis puesto otra cosa o consideráis sobre la marcha, porque sé que no lo habéis hecho, que es otra cosa, o tenéis dudas de si es importante o podría ser moderado, en fin, que me vayáis cortando sin problema, como os digo siempre, ¿vale? Bueno, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando. Sí, claro. Tiene un trabajo lento, o sea, perdón, un ordenador con poca resolución y demás. Ahora eso lo vamos a ver también, ya también contemplado. Lo que pasa que date cuenta que tú no tienes como... O sea, efectivamente, tienes que identificarlo como una causa, ¿vale? Pero es una causa diferente. Nosotros estamos 8 horas de trabajo continuado con pantalla, es decir, porque tú tengas una pantalla antigua, que se la vamos a cambiar, también te va a generar fatiga visual, pero tú imagínate que te lo explico así y tú ahora me dices si viene por ahí la duda o no, como yo la he captado, ¿vale? Imagínate que tú tienes una pantalla estupenda, nueva, con filtros frente a la luz azul, altura perfecta, todo, y te pegas 12 horas trabajando con esa pantalla, ¿vale? Aunque no sea antigua, parpadee, no sé cuánto, también se te va a generar fatiga visual, ¿vale? Entonces vamos a ir desagregando todas esas causas que nosotros tenemos, ¿vale? Para poder poner medidas preventivas. Entonces, en este caso, lo que hemos identificado, Álvaro, es un trabajo continuado y la medida preventiva va hacia eso. Si nosotros estamos diciendo que por estar mucho tiempo ya se te va a generar una fatiga visual y efectivamente las condiciones de trabajo están así diseñadas, pues tenemos que ver cómo se organiza la actividad diaria para que cada tarea se componga de varias subtareas. Acordaros el asterisco que poníamos en la primera parte de la otra clase, para poder rotar entre distintas tareas y minimizar la fatiga visual. Evidentemente, la otra subtarea no debe tener los mismos requisitos visuales, ¿vale? Se debe alternar con otras, estableciendo pausas necesarias, o cuando la alternancia de tareas no sea posible y no baste para disminuir el riesgo suficientemente, pues se implantarán una serie de pausas, ¿de acuerdo? Eso está cortado y pegado bien así en el Real Decreto 897 de pantallas, ¿vale? Para que os lo pongo también para que sepáis que en ese Real Decreto vais a extraer un montón de medidas. Siempre que la naturaleza de las tareas lo permita, podrían organizarse actividades de manera que los trabajadores tengan un margen de autonomía suficiente para poder seguir su propio ritmo de trabajo, hacer pequeñas pausas discrecionales, prevenir la fatiga física, visual y mental, ¿vale? Eso viene también en la guía del Real Decreto. Otra cosa que aplicábamos en el tema 7 es aplicar la regla del 20-20-20, donde cada 20 minutos de trabajo efectivo con pantallas, el trabajador descanse 20 segundos mirando a 20 pies de distancia, 6 metros. Además, realizar ejercicios de entrenamiento visual al realizar pausas cortas y frecuentes. Se puede completar también esta medida diciendo que en esas pausas el ejercicio de entrenamiento visual puede ser mirar cerca, lejos, hacer leves masajes en los párpados, y que estas pausas cortas y frecuentes no deben suponer un aumento del ritmo de trabajo importante al final del día, porque si tú haces pausas y al final del día entras a recuperar eso, pues al final lo que estás quitando por un sitio lo estás aumentando por otro, en otra serie de factores, ¿vale? Es lo que viene ahora. Las pausas se realizarán antes de que sobrevenga la fatiga. Este tiempo no se recuperará al final de la jornada laboral ni hará que el ritmo del trabajo aumente, ¿vale? Entonces son pausas y frecuentes. También se recomendaba, que lo veíamos en la primera parte del caso práctico, vamos a ver, aquí, no sé si os acordáis, para la carga de trabajo física a título orientativo,
Lo más habitual sería establecer unas pausas de 10-15 minutos de trabajo efectivo del ordenador por cada 90 de trabajo. Y aquí os ponía, ojo, rotación de tareas, que lo que estamos diciendo con esos descansos es que se haga para alternar las tareas, es decir, descansa los ojos haciendo otra cosa que no sea, ¿vale? No te estamos diciendo que estés descansando en la puerta todo ese tiempo sin trabajar, porque si no, al final del día sí que es verdad que vas a sumar, en una semana sumas un día de descanso, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Aquí está, Álvaro, lo que tú comentabas, ¿ves? Un ordenador antiguo, de tubo de rayos catódicos, lento, poca resolución, a pesar de tener un filtro en la pantalla, tiene molestias en los ojos, etc. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos el mismo factor, que está un tiempo continuado con pantallas de visualización de datos, pero que es que resulta que esta pantalla, además, es antigua, parpadea y le está fastidiando más de lo que ayuda. Entonces, no sé si ya al ver esto así, se ha resuelto tu duda o no, Álvaro. Vale, estupendo. Bueno, pues como medida, sustituir el ordenador por uno más rápido y efectivo. Claro, si lo ponemos ahí todo mezclado, al final las causas no las detallas bien, porque puedes poner un chorreón de causas y luego cómo sabemos qué medida preventiva va a cada causa. Es un batiburrillo. Entonces, por eso también al tener una tabla es mucho más fácil estructurarlo, de tal forma que tú luego hagas la comprobación que siempre hemos dicho, que vayas de atrás adelante. Esta medida elimina o minimiza este factor de riesgo y esto, por tanto, elimina o minimiza la fatiga visual. Sí, no. Vale, entonces, haciendo hacia atrás es como lo puedes comprobar. Si no, ya vas a tener ahí un lío de lo que tienes cruzado como medida preventiva, con qué causa, etc. ¿Vale? Bueno, sustituir el ordenador por uno más rápido y efectivo, cambiar la pantalla de tubo de rayos catódicos por una TFT con la que pueda ajustar la luminosidad, que sea orientable e inclinable, que no tenga reflejos ni centelleos y que permita personalizar al gusto del trabajador distintas variables del software como tamaño de la letra, brillo, intensidad, etc. Y bueno, pues también estamos hablando de las distancias de trabajo a tener en cuenta del observador y de la pantalla, que debe estar entre 45 y 65 centímetros. Toda esa serie de cosas se puede incluir y todo eso pues está también en la guía, ¿vale? Además de la fatiga visual por tiempo continuado debido a las 8 horas de la jornada, al ordenador que es muy antiguo, etcétera, pues también hemos detectado una iluminación inadecuada por defecto del área de trabajo, ¿vale? Podríamos sustituir los fluorescentes por otro tipo de luz, como pueden ser los LED, más económicos, de mejor rendimiento, proporcionando al trabajador una iluminación al menos de 500 luz en el plano de trabajo. Entonces, ahí lo que nos tenemos que asegurar es si vamos a sustituir los fluorescentes por LED o vamos a aumentar, como nos decía Josep, podríamos poner aquí también, aumentar otra hilera de luminarias. Lo que tenemos que garantizar sí o sí para estas exigencias visuales es que al menos tengamos 500 luz en el puesto de trabajo, entre 500 y 1000 luz. ¿Vale? También hemos identificado contraste con diferencias de iluminación en el plano de trabajo, porque daos cuenta que teníamos los fluorescentes sin rejillas difusoras. Entonces eso lo que nos va a generar que no se difumine bien la luz y que abra un ángulo importante entre luz y sombra en el plano de trabajo. Entonces, que lo hemos explicado en varias ocasiones, tanto en el tema 7 como también en los prácticos, ¿vale? Entonces, lo que se recomienda es sustituir las luminarias con paneles LED, por ejemplo, que procuren una iluminación general uniforme en el plano de trabajo. Cuando nosotros tenemos una placa un rectangular, por ejemplo, paneles LED, eso, si os dais cuenta, a lo mejor no lo habéis fijado antes porque
no hemos tenido esa necesidad. Si os dais cuenta, la distribución de la iluminación desde arriba ya es general uniforme, no se nos generan luces y sombras fuertes, ¿vale? Entonces, ese podría ser una solución. Entonces, también se dice, en caso de mantener el sistema de fluorescentes, deben disponer de rejillas difusoras para tener una iluminación general uniforme en el plano de trabajo, ¿vale? Entonces, si vamos a poner otra hilera de luminaria o las vamos a cambiar los fluorescentes por unos que tengan una vida útil mejor, etcétera, sí o sí deben llevar sus rejillas difusoras. Además, por seguridad laboral, también a veces si no está bien cogido el fluorescente o lo que sea y está desnudo se puede caer, ¿vale? Con las rejillas difusoras pues no se nos cae. ¿Vale? Entonces todo eso pues son una serie de pautas que podríamos dar como medidas preventivas para la fatiga visual, ¿vale? ¿Hay más? Pues sí, hay más medidas preventivas, pero bueno, que con esas ya paliaríamos bastante la situación que tiene ahora mismo esta persona. Bien. Bueno, los siguientes serían los trastornos musculoesqueléticos. ¿Algo que comenta de la fatiga visual? ¿Ah? Muy bien, Álvaro. Venga, pues seguimos. Trastornos musculoesqueléticos. Posturas forzadas, ya que tiene que forzar la cervical. Analizábamos el primer día, tiene la silla muy baja, porque la silla, que se la vamos a cambiar ahora, no era regulable en altura, no tenía ruedas, no giraba, no sé si os acordáis, tenía que girar la columna 90 grados, etcétera. Entonces, en la propia imagen se veía que el trabajador, la línea horizontal de visión, pues quedaba demasiado baja, entonces iba a estar todo el rato con el cuello hacia arriba. Además de esa postura forzada, también va a tener movimientos repetitivos, porque daos cuenta que está pasando datos de papel a digital y ha pedido un portadocumentos. ¿Por qué? Porque está todo el rato con el cuello mirando a la mesa, mirando a la pantalla, etcétera. Eso también puede generar un aumento de una suma para la fatiga visual. ¿Por qué? Porque la incidencia en horizontal no es la misma que la incidencia de luz en vertical. Y quieras o no, vamos a tener cambios de luz cuando estamos mirando en papel que cuando estamos mirando en la pantalla, ¿vale? Y vamos a estar con la pupila dilatando, contrayendo, etcétera. Eso también va a generar una fatiga visual. Pero bueno, volviendo a los trastornos musculoesqueléticos, posturas forzadas, ya que tiene que forzar las cervicales para poder alcanzar con la vista la pantalla, por proporcionarle una silla a una altura regulable, respaldo regulable, convexo en la zona lumbar, que sea giratoria, con 5 apoyos, que tenga los bordes redondeados, según establece la guía de Tarata. 5 apoyos, vamos a poner aquí, con ruedas, ¿vale? Porque es recomendable, especialmente en las sillas de oficina, pues que tengan ruedas para poder desplazarse y normalmente las mesas de oficina están haciendo L, con lo cual así te puedes mover bien de uno a otro, no tienes que estar forzando con el cuerpo para arrastrar la silla, ¿vale? ¿Por dónde íbamos? También se entregará un reposapiés con superficie antideslizante que se adhiera bien al suelo, altura regulable, que sabéis que tiene unos grados entre 0 y 15 grados, me parece que era 15 o 25, para poder mover bien los tobillos, ¿vale? Y así puedas cambiar la postura de las piernas, etcétera, para fomentar la circulación. ¿Por qué pone aquí el Real Decreto de pantallas? Por la silla, ¿no? Aquí. ¿Esa es la pregunta? Carmen, ¿cuál es la pregunta?
Es que ese Real Decreto es sobre mesas, sillas, ordenadores y todo lo relacionado con el puesto de trabajo, que no es solo de pantalla. Efectivamente, Josep. Carmen, vete al tema 7, que yo os recomiendo para poder hacer estos casos prácticos, ya lo decíamos en el primer día, que les deis un repaso, la definición de puesto de trabajo con pantallas de visualización de datos. Entonces, el puesto de trabajo, de nada. Gracias a Josep, que estaba ahí súper rápido. El puesto de trabajo con pantalla, pues lo que decimos, no solo la pantalla, sino la mesa, las sillas, los medios auxiliares, como pueden ser los pies, el portadocumentos. También nos habla de los medios de software, ¿vale? El tamaño de la letra, etcétera, distancias para ver bien, y también del entorno de trabajo. Y el entorno de trabajo son las condiciones físicas, ruido, temperatura. Entonces, en ese Real Decreto vamos a tener regulado pues, muchos de esos aspectos. Por eso lo pone. Bien, respecto a las posturas forzadas, yo os había puesto aquí también que, si os dais cuenta, en la imagen tiene el teclado muy cerca del borde de la mesa, vamos, prácticamente en el borde. Entonces, le obliga a tener las muñecas con una postura extraña, con una postura forzada. Entonces, el teclado debe ubicarse a una distancia del borde de la mesa, al menos 10 centímetros, de tal forma que se puedan apoyar las muñecas, proveer al trabajador de una almohadilla, por ejemplo, para poder apoyarlas, realizar ejercicios del calentamiento de las muñecas, como girarlas, frotarlas con las manos, etcétera, de forma previa a la jornada de trabajo y en las pausas frecuentes. Como hemos dicho que en esas pausas frecuentes vamos a hacer ejercicios visuales, estiramientos físicos y demás, pues bueno, hacer también algo de giro de muñecas, etcétera. Un provocado por los movimientos repetitivos del ratón, las posturas forzadas, etcétera, de las muñecas y demás, es el síndrome del túnel carpiano. Es muy doloroso y, bueno, pues eso al final se resuelve prácticamente con operación, con lo cual todo lo que podamos prevenir, pues mejor, ¿vale? Luego hemos identificado también movimientos repetitivos debido a que está continuamente mirando los documentos sobre la mesa y la pantalla del ordenador. Aquí ya nos decía el caso práctico que él había solicitado ya un portadocumento que fuese ajustable en altura, en inclinación, que se ajuste también la distancia hacia el observador. El soporte debe ser opaco, con una baja reflectancia para no procurarnos, a su vez, deslumbramientos indirectos y una suficiente resistencia. Okay. Para soportar el peso de los documentos, ¿vale? Y eso, Carmen, pues lo tenemos también en la guía del Real Decreto 488/97. Entonces, en esa guía vamos a tener tanto el Real Decreto como las explicaciones posteriores. Profesora, una cosa. ¿Vale? Sí. ¿Con portadocumento qué se refiere? ¿A escritorio? No. El portadocumentos es un objeto auxiliar, es como si fuera un atril que puedes sujetar a la propia pantalla del ordenador y tener esos documentos a la misma altura de visión de la pantalla. Con lo cual, aparte de evitar los movimientos repetitivos del cuello, etcétera, también tienen la incidencia de iluminación más o menos en el mismo ángulo, un vertical. ¿Vale? En la guía tienes imágenes también de lo que es un portadocumento, ¿vale? Y en el tema 7 creo que también tienes alguna imagen. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Por mí nada, gracias. Vale, seguimos entonces. Bueno, pues entonces un momentito, vámonos, que voy a dejar de compartir aquí. Vamos a dejar de compartir esto porque ahora quiero hacer otra cosa, ¿vale?
Nos vamos a ir aquí. Una vez que hemos evaluado los factores de riesgo de esta tabla, ya os digo, no os vayáis a asustar. En el examen no tenemos que tardar tanto ni ser tan exhaustivo en todos los perejiles de todo lo que se diga en el caso práctico. Ya os digo que vamos a poner un caso práctico conjunto donde vais a tener todas las especialidades, las 3, y os vamos a pedir un número de riesgos, porque si no el caso práctico sería infinito, muy largo, para poder ajustarnos al tiempo. Entonces yo voy a pedir una serie de riesgos de esta tabla que os la daré para que la tengáis a mano. Por ejemplo, X riesgos con todos los factores de riesgo que tú. Si identificamos carga de trabajo mental, pues a lo mejor hay que poner por sobrecarga cuantitativa y por infracarga cualitativa. Disconfort ambiental, pues si hay varias variables, varios factores de riesgo que nos van a generar un disconfort ambiental, no te estoy pidiendo que me hables solo de la temperatura. Si hay ruido, pues por lo también. Riesgos completos, ¿vale? Y luego, pues, algunos también factores de riesgo de psicosocial. Irá ajustado al tiempo. Entonces, vamos, que el comentario era que no os asustéis, que es que lo estamos haciendo en clase muy exhaustivo para que vosotros luego tengáis una batería y podáis ir un poquito más ligeros y que para eso estamos en clase, para hacerlo bien, ¿vale? Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Algunas propuestas preventivas que nos da el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en este caso práctico, pues por lo que os digo, que podemos completarlo con más, sí, que podemos tener otras en el Real Decreto 488 de pantalla, pues también, ¿vale? Que hemos dado las más comunes y las principales, pues también, ¿vale? Se han de colocar las pantallas de visualización de forma perpendicular a la fuente de luz diurna, esta la hemos puesto. Hay que apantallar el espacio de trabajo para impedir la reflexión de la luz en la pantalla o el deslumbramiento. Bueno, lo hemos apantallado, quieras o no, con las cortinas. No utilizar fluorescentes desprovistos de difusores o rejillas. Hemos dicho o incluso íbamos a cambiar las luminarias por paneles LED. Esto es lo que nos decía Josep, las lámparas del techo no deben estar colocadas sobre el operador. Hay que procurar que los puestos de trabajo estén entre las filas de luminarias. Esto también es importante, lo que pasa es que como el caso práctico no nos decía nada al respecto de deslumbramiento, que tuviéramos brillos en las paredes y demás, pues no hemos puesto esta medida, pero bueno, las paredes y superficies no deben estar pintadas con colores brillantes, a ser posible con tonos claros. La silla de trabajo tendrá 5 apoyos, ruedas, asientos flexibles, regulable en altura, su anchura debe ser como mínimo de 40 centímetros, en fin. Yo no os voy a pedir que detalléis los centímetros y tal, porque eso al fin y al cabo nos podríamos ir al Real Decreto y bueno, el que lo ponga pues lo ha detallado mejor, pero que no, con que hagamos medidas específicas, tampoco hay que decir que la mesa sea ergonómica y regulable, porque realmente no estás diciendo nada y ergonómico lo hace el sistema, pero por lo menos que demos algunas pautas generales, ¿vale? El teclado será móvil, las teclas mates de color claro, cóncavas, con signos oscuros. Bueno, pues aquí tenemos las características del teclado, aunque en realidad tampoco nos decía el caso práctico que hubiera problemas con el teclado, simplemente que sí estaba muy al borde de la mesa. La pantalla, ¿cómo se la íbamos a cambiar? Pues mira, sí, la pantalla debe ser móvil en 3 direcciones, rotación horizontal, altura libre, inclinación vertical, mate, permitir regular la luminosidad, los filtros deben ser fijos y reticulados. Bueno, pues eso no, porque esto yo creo que no, porque son cosas de cuando el Real Decreto /97, del año 97, ya los filtros están integrados y los de absorción de luz azul pues no son reticulados y demás. El tema del portadocumentos, que sí lo habíamos puesto, las distancias hacia la pantalla, mantener la pantalla limpia de polvo y suciedad para no perder nitidez de los caracteres, proteger la impresora con carcasa para evitar el exceso de ruido. Bueno, nosotros aquí lo que habíamos propuesto era directamente poner una más moderna, que eso tampoco es un coste excesivo, o ponerla en otro sitio. Y bueno, luego habla también se debe darle mayor iniciativa posible al trabajador, permitiéndole que intervenga en caso de accidente, autocontrol de la tarea, etc. Bueno, autonomía.
Es obligatorio informar y formar a los trabajadores, pues también lo sabemos, pero aquí el caso práctico tampoco nos está diciendo que desconozca su tarea, que no esté formado, etc. Es aconsejable revisiones periódicas de la visión del operador y, en caso necesario, realizar una revisión oftalmológica. Esto sí es importante ponerlo, porque acordaros que en el tema 7, con la fatiga visual, lo decíamos, que hay mucha cultura de higiene bucal, de higiene postural, etcétera, pero realmente no hay campañas donde tengamos una buena higiene visual, por así decirlo, ¿no? Y que visitemos periódicamente a nuestra óptica o a nuestro oftalmólogo, etcétera. Entonces, lo recoge también el Real Decreto porque nos dicen que los dispositivos correctores especiales, las gafas, cuando están asociadas a una necesidad del ámbito laboral, lo debe de pagar la empresa. Entonces, está interesante ponerlo. Bueno, el tema de los ejercicios de relajación, como la cabeza, hombros, eso también lo hemos hablado, las pausas cortas y frecuentes y, bueno, aquí las tareas monótonas y repetitivas no deben superar las 4 horas y media de trabajo efectivo con la pantalla, intentar alternar tareas y funciones para que no sea continua esas 4 horas y media, así como aumentar el contenido del trabajo de forma que se enriquezca el puesto según establece la nota técnica de prevención 444. Mejora el contenido del trabajo, ampliación y rotación de tareas. ¿Vale? Esta es interesante porque ya os digo que son 5 páginas, ya os puse el otro día el enlace para que os lo podáis descargar y ahí vais a tener muchas medidas preventivas para la organización del trabajo, para el ámbito psicosocial, para que seáis preparada y, vamos, leída y trabajada, extraigáis medidas de ahí para el caso práctico siguiente que vais a hacer en casa, que es el de Marta, el siguiente de la cajera del supermercado, ¿vale? Bueno, pues hay más medidas preventivas, pues podría haber más, claro que sí. Lo suyo sería, pues, que hubiéramos ido valorando y haciendo una apuesta en común de lo que habéis puesto unos, otros, etcétera, e ir viendo qué podría ser más adecuado, qué le vendría bien o qué no. Pero bueno, eso no lo vamos a poder hacer porque no lo habéis hecho. Y también podéis extractar tanto del Real Decreto 486/97 como del 88, que es de pantallas, como de esta nota técnica de prevención, como de muchas otras guías y muchas otras notas técnicas que yo tampoco os he querido abrumar para un nivel básico, pero hay muchas notas técnicas de prevención sobre iluminación con pantallas de visualización de datos, cómo sentarnos con pantallas de visualización de datos, etc. Si queréis investigar un poquito lo podemos tener. Este es el caso práctico que os pido que traigáis hecho para la siguiente semana, ¿vale? Y vamos entonces a ver la segunda parte del caso práctico, ¿vale? Aquí entraríamos en la parte de los factores psicosociales. Ya os digo, el caso este práctico primero no está tan centrado en esta tabla, el segundo sí, el de Marta, el de la cajera de supermercado, empezaremos resolviendo la tabla de factores psicosociales, más que nada para que tengáis también una batería y lo hagamos tan exhaustivo como hemos ido trabajando el de la parte de ergonomía física y cognitiva. De todas formas, alguno que otro vamos a encontrar aquí también. Entonces, a mí lo que me gusta es pasando en orden y así lo debéis hacer también con el examen, que vayáis y los casos prácticos que vosotros resolváis en casa, que vayáis en orden, porque si lo que vais subrayando en el texto y buscando aquí, pues puede ser que el factor que identifique no sea el que te da la causa origen, ¿vale? Entonces, es mejor que lo hagamos por orden. Ambigüedad de rol. ¿Creéis que tiene ambigüedad de rol? No, creo que no. No, correcto. Falta de apoyo social. Sí, porque no le quieren dar el reposapié y el portadocumento, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Que eso es falta de apoyo social? Ahí está
Eso es lo que se os va a generar con la parte del psicosocial, ¿vale? Para eso tenemos que tener muy claro qué es cada uno de estos factores, que lo tenéis definido en el tema 7, y cuál sería la causa origen, ¿vale? Entonces, en este sentido, el apoyo social es la herramienta instrumental por el cual, tanto a nivel horizontal como vertical, vas a tener un respaldo, un apoyo por parte de tus compañeros, en caso de que fuera horizontal, o en caso de tus superiores. El apoyo social ascendente o descendente sería, por ejemplo, cuando tú tienes algún problema con un cliente, lo que sea, y llega un momento en el que tienes que cambiar de interlocutor o lo tienes que poner en manos de tu superior, y en ese momento pues, tu superior te dice, aquí estoy yo. O a lo mejor te dice, pues, apáñate, ¿vale? O no sé, como técnico de prevención, que te imputen por un accidente grave o mortal y que tu jefe ni siquiera te pregunte qué ha pasado, o que estés sin dormir y no te dé una respuesta, pues mira, nuestro servicio jurídico te va a ayudar de esta manera, de esta otra, ¿de acuerdo? Eso es un apoyo social, por un lado. Pero luego las empresas también lo tienen estructurado como medidas de acción social, medidas de ayuda social, ¿vale? Como pueda ser, bueno, pues seguros de salud más baratos, ayudas de guarderías, que también vendría por la parte de conciliación y de doble presencia, etcétera, ¿vale? Entonces, en apoyo social se te va a estructurar de las dos formas. En este caso, sería, yo me inclino más por lo que nos dice Álvaro, interés por el trabajador, compensación, ¿vale? Puesto que él ya ha solicitado en diferentes ocasiones el reposapiés y el portadocumentos y no se le ha hecho cuenta, ¿vale? Una cosa es que no tengas el respaldo cuando tengas un problema, un apoyo, aquí estoy, y otra cosa es, en este sentido, una falta de interés por esa solicitud que tú has hecho, ¿de acuerdo? Tiene matices, ¿vale? Yo entiendo que el ejercicio que ha hecho Josep pues no estaría del todo mal por lo que él está diciendo, pero realmente el apoyo social no sería eso, ¿vale? Vamos a encajar mejor en el 16, ¿vale? ¿De acuerdo? Falta de autonomía. ¿Creéis que tiene? No. Él se está ahí organizando y ya está. No nos dice el ejercicio que tenga una falta de autonomía. Calidad de liderazgo. ¿Consideráis que hay falta de...? Tampoco nos dicen nada. Si acaso aquí por el tema de la organización del trabajo, pero no sería tal cual como una falta de calidad de liderazgo, ¿de acuerdo? No nos dicen que el supervisor sea tal o cual. ¿Por qué? Porque entonces a ver qué medida preventiva le pones con tan pocos datos, ¿vale? Vais a ver, por ejemplo, que la calidad de liderazgo en el ejercicio siguiente, en el del supermercado, sí se ve afectada por una serie de cosas. Entonces ahí, como si nos cuentan qué está pasando, tenemos la causa, sí podemos poner el foco de atención en las medidas preventivas y saber por dónde trabajar. Aquí ahora mismo no nos da más datos. Falta de comunicación. ¿Creéis que hay una falta de comunicación? Tampoco nos dicen que haya un problema de comunicación. Nos dice que está en un despacho
¿vale? Que ahí se aísla de las continuas charlas de los compañeros y demás, pero con eso no nos está diciendo que haya un problema de comunicación, si nosotros tuviésemos o detectásemos un problema de comunicación, tendríamos que poner herramientas para fomentar esa comunicación, que va a ser comunicación formal o una comunicación informal, ¿vale? Para eso tendríamos que hacer, pues en función de lo que nos dijese el caso práctico, establecer herramientas para que la empresa pudiera facilitar esa comunicación, ¿de acuerdo? Tampoco nos dice que la comunicación sea peyorativa, que esté pasando nada, ¿vale? Entonces, nada, pasamos. Conflicto de rol. Tampoco. Muy bien, Álvaro. Contenido del trabajo. Si alguno de los que nos está contestando considera que sí o le quedan dudas o lo que sea, pues sin problema lo valoramos, ¿vale? O si habéis puesto otra cosa, que abierto a todo. Lo interesante es ese debate. Venga, contenido del trabajo, vamos por el 8. ¿Qué decide el contenido del trabajo? ¿Los demás estáis de acuerdo? Sí, Bueno, yo creo que sí. tú crees que también, ¿no, Josep? Vale, Sí. estupendo. Sí, Yo también lo comparto, sí. Vale, Carmen, genial. Contenido del trabajo. El trabajo le puede resultar monótono, ya que tiene que volcar una base de datos de hace 5 años en poco tiempo y pasarla de papel a digital. Es su única tarea en 8 horas, ¿vale? Como medida preventiva, ¿qué proponéis? Repartir la tarea con... Vale. Bueno, Carmen, te comento. Si tú pones como medida preventiva repartir la tarea, estás diciendo repártase. Tenemos que ser más específicos, ¿vale? Entonces, tendríamos que especificar repartir la tarea con más personas de tal forma que no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Eso por ahí, para que sepáis que si me ponéis... Vale, no, que es genial, que este comentario es... Sí, perfecto, Carmen, que no te estoy diciendo nada, que lo que os quiero es reforzar el hecho de que sea, por favor, específico, ¿vale? Alternar con otros trabajos. Julio, tenemos que ser también concretos, específicos y concretos. Alternar con otras subtareas, porque con otros trabajos parece que estás diciendo que de este puesto de administrativo va a pasar a ser de mantenimiento. ¿Me explico? Entonces, un único trabajo se compone de varias tareas o subtareas, como que no es un único puesto de trabajo, no lo vamos a mantener administrativo. Pero sí, sería correcto, vamos, he entendido lo que quería decir Julio, sería correcto alternar entre varias subtareas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? No puede alternar con otras subtareas porque el trabajo que tiene asignado ahora mismo es ese. Entonces, dentro de que la solución de Julio sería correcta, no nos ha dicho qué hacer con esa persona. Porque tú le puedes decir, Sebastián, alterna tarea, y te va a decir, perdona, ¿con qué? Me has dicho que haga esto, ¿vale? Entonces ahí lo que nos tendríamos que ir es a enriquecer el puesto de trabajo con la nota técnica de prevención 444, mejora del contenido del trabajo del INS, de tal forma que en el trabajo se incluya
cierto nivel de responsabilidad sobre la tarea en esas subtareas que tú vas a definir, autonomía, que se le asignen unidades completas de trabajo, que se le den una combinación de tareas novedosas que supongan una formación continua y una motivación, ¿vale? Entonces, daos cuenta que sí, dentro de que lo que estáis diciendo es alterne usted tareas, o a las personas hay que darle los recursos, ¿vale? Entonces, leeros, por favor, la nota técnica de prevención 444 de cara al caso práctico de Marta, que os va a ser de gran utilidad porque prácticamente le pasa lo mismo. También tiene una monotarea, ¿vale? Y ahí vais a ver cómo podemos enriquecer el puesto de trabajo con la nota técnica de prevención 444. Cuando habla Carmen de repartir la tarea entre más personas o en otros turnos, pues yo ahí no me iría del tirón a esa medida, Carmen, porque antes de delegar una tarea, yo tengo que ver, y lo poníamos en la primera parte del caso práctico, cómo está el resto del personal, ¿vale? Entonces tendríamos que ver, hacer un estudio de carga de trabajo, ver cómo está todo el personal, cómo se reparte esa tarea, etc. Entonces, sería ideal, que lo vamos a ver también en el 19, que se diera el trabajo con más anticipación, con previsibilidad, ¿vale? De tal forma que también gane esta persona en ese enriquecimiento de tareas porque puede alternar entre diferentes tareas. El rendimiento va a ser mayor. Cuando uno está todo el rato, os pasará a vosotros, cuando estáis todo un día estudiando lo mismo, llega un momento que ya no te entra más porque tienes una saturación. Si cambias de asignatura, si cambias de estudiar a hacer un ejercicio, si cambias de estudiar a hacer parte de un proyecto que te han pedido, a hacer no sé qué, quieras o no, estás cambiando de actividad y la mente en ese momento como que se resetea un poco, ¿vale? Yo no sé si os ha pasado a vosotros, yo creo que es algo muy común, supongo que sí. Entonces, nosotros vamos a rendir más si metemos ese enriquecimiento de tareas, pero no repartir la tarea de buenas a primeras. Yo no te estoy diciendo, entonces, ¿qué pasa? Si esta persona está a rentar, ¿le seguimos dando cosas? No, no estamos diciendo eso, pero lo habíamos visto en la primera parte del caso práctico, entonces haga usted un estudio de carga a ver cómo se reparte eso, porque cuando se lo deja a otro, si está también hasta la bola, le has quitado el problema, se lo has pasado al otro. Me da igual que se llame Sebastián, que se llame Ventura. ¿Me explico? Tenemos que ver cómo está cada uno. ¿Vale? Bueno, desarrollo profesional. No nos dice nada de que tenga problemas de desarrollo profesional, que no haya sistema de promoción, no nos cuenta nada de eso. Doble presencia. Yo considero que doble presencia pues tampoco nos da datos, ¿vale? Estabilidad en el empleo y condiciones de trabajo, tampoco nos hace referencia a nada. 12, exigencias emocionales. ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo veis? Exigencias emocionales, no. ¿Alguien lo tenéis claro, no? ¿Sabéis entonces lo que son las exigencias emocionales? Perfecto. Feedback.
tampoco, ¿no? Formación, tampoco nos dice que haya una falta de formación. Comunicación, tampoco. Feedback, Julio, es la información de retorno, información que vas a tener por parte de tus superiores, de tus compañeros y a veces de tus clientes. Esa información se utiliza en las empresas, no tiene por qué ser un feedback negativo, puede ser feedback positivo también. Y se utiliza normalmente en las empresas para valorar la gestión del desempeño, ¿vale? Cómo desempeñas tu labor en tu puesto de trabajo, si alcanzas unos objetivos, etcétera, de tal forma que va asociado, suele ir asociado a un rendimiento por objetivos, a un sistema de promoción o algo así, con lo cual el feedback en las empresas es muy importante, que a final de año o cada 6 meses te vayan diciendo si vas cumpliendo una serie de hitos que tú te has marcado, y cuando te lo dan no solo la empresa, sino también los compañeros y tus clientes o pacientes o a la gente que le da servicio, se llama 360. Es un feedback a 360. En este caso no nos dice nada sobre que se haya recibido un feedback negativo de un cliente, que no tenemos constancia de nada. Falta de formación tampoco. Falta de implicación por el trabajador, pues bueno, no, está entregado ahí en pasar la base de datos y demás, ¿vale? Interés por el trabajador, compensación. Aquí sí habíamos citado antes, cuando vosotros teníais la duda entre el apoyo social y el interés por el trabajador, compensación, el tema de que había pedido varias veces el reposapié y el portadocumento y no se lo habían dado, ¿vale? Entonces aquí las herramientas que podemos tener es, acordaros cuando hablábamos del tema de gestión de la prevención, bueno, si supiéramos el número de trabajadores que tiene la empresa, podríamos decir si tiene o no delegado de prevención, pues se lo cuento al delegado de prevención para que él lo solicite a la empresa, ya lo he canalizado de alguna forma, lo he formalizado. Y también en gestión de la prevención teníamos un documento que era el comunicado de riesgo, que decíamos que se podía entregar a la empresa por escrito un comunicado de riesgo como si fuera una instancia donde expone la situación y lo que solicita, ¿no? Entonces ahí el interés por el trabajador, compensación, lo podríamos poner. Falta de justicia, que se sienta tratado diferente respecto a otros compañeros, etcétera, tampoco nos di cuenta nada. Participación en la toma de decisiones tampoco. El 19, la falta de previsibilidad, sí habíamos comentado que lo íbamos a meter, porque le daban un trabajo urgente que tiene que realizar sobre la marcha, desplazando el resto del trabajo. Y como medida preventiva íbamos a poner asignar el trabajo con anticipación, de forma que el trabajador pueda planificarlo y no se le vean afectados otros factores como su hora de descanso para comer, la relación con otros compañeros, etc. ¿Vale? No os preocupéis, el ejercicio este ya os he dicho que os lo voy a subir para que lo tengáis un poco de consulta y de borrador, y por eso no estoy todo el rato quitando esta tabla, compartiendo el Word, ¿vale? Lo vais a tener. Relaciones interpersonales en el trabajo, ¿lo habéis identificado? ¿O no? ¿Te das cuenta que nos dice que sí, yo sé? No, nada, es que le he dado sin querer. Ah, vale. Bueno, pues relaciones interpersonales en el trabajo, parece que tiene poco tiempo o media hora, pero que se queda en la oficina, se relaciona poco, al final está aislado, en fin. Entonces podríamos romper también eso, y la causa que os he puesto en relaciones interpersonales es porque dispone de 30 minutos para desayunar, está todo el día en el despacho intentando avanzar en la entrega de la tarea urgente, ¿vale? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es intentar forzar esa relación. ¿Cómo? Pues organizar turnos de desayuno, por ejemplo, de tal forma que los trabajadores salgan acompañados al menos de 2 en 2, que no se quede la oficina tampoco vacía, en fin, un poco estructurar esa relación
que también nos va a favorecer la comunicación informal, que no es que nos diga que no tuviera comunicación, pero sí nos dice que no tenía relación, ¿vale? Hacer coincidir en los descansos a varios trabajadores en la pausa para desayuno, mediante la creación de un espacio como pueda ser un office, con un microondas, etc. También para favorecer las relaciones interpersonales se puede hacer uso de máquinas de vending o etcétera, ¿no? Entonces, se pueden dar, y más cosas, etcétera. Se pueden dar diferentes opciones de tal forma que se generen espacios donde se puedan interrelacionar o ver los compañeros, ¿vale? Ritmo de trabajo no nos dice que esté en una cinta transportadora poniendo tornillos cada 3 segundos. El sentido del trabajo tampoco lo hemos visto afectado. Sentimientos de grupo tampoco nos dice nada. Sobrecarga de rol tampoco. Supervisión, ni tiempo de trabajo, ni trabajo en equipo, ni turnicidad. Simplemente es que no se dice nada sobre eso en el caso práctico. Sin embargo, en el de Marta, en el siguiente, en el de supermercados, sí tampoco van a aparecer los 28 factores, ¿vale? Pero sí van a aparecer muchos de ellos, los vamos a trabajar más en profundidad. El próximo día empezaremos por esta tabla para poder ver la relación de todo en la clase. ¿Qué podríamos hacer ahora para redondear este caso práctico? Bueno, pues nos podríamos ir, creo que estaba aquí, vamos a ver, no, eso no quiero. Sí. Teníamos aquí pues una relación en la metodología de evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales, teníamos una relación de medidas preventivas. Un ejemplo. Aquí. Ejemplos de medidas preventivas en el ámbito psicosocial, organizacional, que decíamos que eran primarias, secundarias y terciarias. Entonces aquí tenéis varios ejemplos de medidas preventivas. Lo ideal sería que los fuerais leyendo y vierais si puede ser de aplicación algo de lo que vais a usar. Ya estamos hablando del caso práctico del supermercado, ¿vale? Este tipo de medidas que tenéis aquí podríamos decir que es el título de la medida. O sea, tendríamos que desarrollarla y hacerlo específico. Promover el trabajo en equipo. Sí, te doy ideas de que hay que promover el trabajo en equipo, pero ¿cómo? ¿Vale? Pues a lo mejor haciendo actividades outdoor, implantando el Día de la Familia para que en un fin de semana visitar el centro de trabajo con las familias, nos encontramos, en fin, historias que se pueden montar. ¿De acuerdo? Tenéis esa diapositiva, la siguiente, y luego también la teníamos recogida en el anexo 3 de la guía de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social frente a los riesgos psicosociales. Ahí tenéis también otro listadillo y como os digo, no es un vademecum, no vamos a tratar las medidas de ahí como podamos cortarlas y pegarlas del Real Decreto 488, pero bueno, os va a orientar bastante puesto que la parte psicosocial siempre os cuesta un poquito más, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Algo que queráis comentar? Que más o menos hasta aquí sería la parte que yo quería ver en esta clase con vosotros. En el riesgo de interés por el trabajador, en el factor de riesgo por interés por trabajador, ha dicho que una medida sería que haya delegado de prevención, pero ¿solo eso? ¿O es que ha dicho? No, me refería, si nosotros sabemos el número de trabajadores de la empresa en el enunciado, podríamos saber si hay delegado de prevención o no. Entonces, en caso de que hubiera delegado de prevención, podríamos poner como medida preventiva dirigirse al delegado de prevención para poner en antecedentes de que ha solicitado en varias ocasiones el reposapié del portadocumento y no se le ha facilitado, de tal forma que el delegado formalmente lo pidiera a la empresa.
¿vale? El delegado sería el canal entre trabajadores y empresas, pero tendríamos que ver primero si lo tiene. ¿Y si no lo hubiera? Si no lo hubiera, pues no lo pone. ¿Cómo? Es que se ha cortado. No, que si no lo hubiera, si sabes que no lo hay, no lo pone. ¿Sabes? Pero si no te dice nada, en este caso no nos dice nada de número de trabajadores, no sabes si hay o no hay, pues puedes poner, en caso de tener delegado de prevención, podemos proponer lo siguiente, y ya está. Pero si te doy el número de trabajadores, si tienes 5 trabajadores, sabes que no va a tener delegado de prevención. Si tiene 30 trabajadores, es bastante probable que tenga un delegado de prevención. Vale. ¿Vale? Gracias. Nada, nada. Más cosillas. Bueno, pues si no tenéis más dudas, nos vemos la semana que viene. Haced por favor el caso práctico de las chicas del supermercado, que os va a ayudar mucho con la parte psicosocial, y hacemos esta puesta en común en clase, ¿vale? Como siempre deciros, el grupo 1 ya estarán subidas todas las grabaciones de la clase, con lo cual ahí tenéis, por si queréis de refuerzo, de repaso, pues ir viendo lo que hemos ido resolviendo. Pues nada, hasta luego. De nada.